Bueno, vamos a presentar el supremo de un conjunto. Es algo que aparece en la práctica 1, en el ejercicio 8, y aparece un hermano relacionado, el ínfimo, en el ejercicio 9, y después vuelve a aparecer en los ejercicios surtidos, y es algo que se suele tomar en exámenes finales, así que le vamos a prestar un poquitito de atención. Voy a sugerir que en este momento, si no leyeron las definiciones que aparecen en la práctica, de conjunto acotado superiormente y de supremo, frenen un segundito el video, lean esas definiciones, traten de pensarlas un minutito y posterior se enganchen con el video, traten de ver lo que sigue. Una vez que ya hayan visto esas definiciones, contemos qué es lo que vamos a hacer acá. Acá nosotros presentamos un conjunto, es un poco una ejemplificación de lo que estamos dando en esas definiciones. Conjunto muy sencillo para empezar a observar qué es lo que pasa. El menos 1, 1. Tiene solamente dos elementos nuestro conjunto. Acá lo estamos representando gráficamente en la recta real, son dos elementos. Los ponemos con una crucecita en rojo. Uno de los elementos que aparece en la definición es la llamada cota superior. ¿Qué es una cota superior? Es un número que es más grande o igual que los números que nosotros tenemos en el conjunto, que cualquiera de los números que nosotros tenemos en el conjunto. Por ejemplo, acá para nuestro conjunto el 2 es una cota superior, porque es más grande o igual que el 1 y es más grande igual que el menos 1. Por supuesto que hay más cotas superiores. Por ejemplo, cualquier número que sea más grande que el 2 va a ser también una cota superior del conjunto A. Eso implica que el conjunto A está acotado superiormente. Eso es lo que dice la primera de las definiciones, que son dos definiciones a la vez. Por un lado me define que es una cota superior y por otro lado me define que es un conjunto acotado superiormente. Bien, además de las cotas que son los números más grandes que el 2, hay otro tipo de cotas. Vamos a concentrarnos en estas dos cotas en particular que menciono por acá, el 1 y el 1,5. Es decir, yo quiero ir buscando cotas cada vez más chiquititas. Ahí nos vamos a empezar a aproximar al concepto del supremo. Entonces el 1,5 también cumple con ser una cota superior. Es un número que está entre medio del 1 y el 2, así que es más grande que el 1, es más grande que el menos 1, por ende es cota superior. Y el 1 también cumple la definición de cota superior porque es más grande o igual, en particular igual al 1, y es más grande que el menos 1. Entonces también es una cota superior de nuestro conjunto. ¿Qué es el supremo? El supremo, acá lo digo brevemente, y en palabras, ya tiene una definición en la práctica un poco más precisa, o por lo menos más analítica, es la menor de las cotas superiores. ¿Qué es esto de la menor de las cotas superiores? Bueno, fijémonos una lista de cotas superiores, veamos cuál es la más chica, ese va a ser nuestro supremo. El tema es justamente si cuando nosotros estamos haciendo una lista de cotas superiores no nos olvidamos de un montón. Acá pusimos 2, 3 cotas superiores en total, pero sabemos que hay muchísimas más. Entonces vamos a hacer una propuesta, vamos a ver cómo es que se calcula el supremo en conjunto. Por ejemplo, por definición sabemos que el supremo de nuestro conjunto A es más chico o igual que 2. ¿Por qué? Porque el 2 es una cota superior y el supremo tiene que ser la menor de esas cotas superiores, o sea que va a ser más chico o igual que este 2. Pero, como el 1,5 también es una cota superior, entonces el supremo no puede ser 2. De ninguna manera puede ser 2 porque 2 es más grande que 1,5. Entonces no sería la menor de las cotas superiores. Esto está implicando que el supremo del conjunto es menor estricto que 2. Si nosotros proponemos, obviamente cuando tenemos nuestras cotas superiores queremos buscar la menor, decimos la más chica que encontramos acá en nuestra lista inicial es el 1. Entonces propongamos el 1. Digamos, el supremo de A es menor o igual que 1. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasaría si el supremo de A fuese menor estricto que 1. Bueno, si fuese menor estricto que 1, como el 1 pertenece a A, el supremo sería más chico que un elemento que está en A, es decir, que no sería supremo. Eso es un absurdo, eso no puede ser. Entonces sí o sí tiene que ser que el supremo del conjunto A es el número 1. Para terminar, veamos algunos ejemplos más ligados a lo que va a aparecer en la práctica. Esto tenía carácter más de explicar las definiciones. Entonces pongamos dos conjuntitos sencillos. Por ejemplo, el 0,7 es uno de los que aparece en la práctica, directamente el ítem. Y pongamos uno más. El conjunto que es la unión del intervalo de 1 a 2 y del intervalo de 3 a infinito.
Representémoslos gráficamente. Por acá está el 0, por acá está el 7. El primer conjunto es todo lo que tenemos por acá en el medio. Y el segundo conjunto, por acá está el 1, por acá está el 2. Tenemos un pedacito por acá y después acá tenemos el 3 y todo lo que sigue en adelante. Primera observación, acá tenemos dos ítems. Vamos a sacarnos de encima el más fácil, el segundo de los ítems. Este conjunto de acá no está acotado superiormente, no podemos encontrar un número que sea más grande que todos los números que me aparecen en el conjunto. ¿Por qué? Me está diciendo, mirá, va de 3 a infinito, es decir, no tiene fin para ese lado. Entonces, este conjunto de acá no tiene supremo. ¿Por qué? Porque no está acotado superiormente. No está acotado superiormente, no tiene cotas superiores, así que no va a tener menor de las cotas superiores. Vamos al otro conjunto, el 0, 7. Vamos a llamarlo A, ese conjunto, el intervalo 0, 7. Y vamos a calcular su supremo. Bien, para esto lo primero que tendríamos que hacer es tirar alguna lista de cotas superiores que tenemos para este conjunto A. Entonces, una que vemos muy fácil es que, como este conjunto termina en 7, el 7 mismo es una cota superior. Entonces, 7 es cota superior. Y por supuesto que está el 8, el 9 y demás. Pero como a mí me interesa ver la menor de las cotas superiores para saber el supremo, lo que vamos a proponer es, ¿qué pasa con nuestro 7? Si 7 es una cota superior, entonces el supremo de nuestro conjunto tiene que ser menor o igual que el 7. Bien, hay dos posibilidades. Que el supremo de A sea menor estricto que 7 o que sea igual. Entonces propongamos que sea menor estricto que 7. Y lo interesante es que si el supremo fuese menor estricto que el 7, esto implicaría que hay un número entre los dos que va a ser el promedio de los dos. Tenemos el supremo de A, es más chico que el supremo de A más 7 sobre 2, es decir, el promedio de los dos números, que es más chico que 7. Y como este número de acá, este promedio es más chico que 7, es el promedio está entre medio de los dos, del supremo y del 7. Como ese número está entre medio de los dos, eso significa que esto está en el intervalo del 0 al 7. Esto pertenece a nuestro conjunto A. Y otra vez llegamos a lo mismo, que hay un elemento del conjunto A que es más grande que mi supremo. Entonces, esto de acá no puede ser cierto. Eso implica que el supremo de A es estrictamente el 7. Es decir, más sencillamente, cuando nosotros tenemos un conjunto acotado de estas características, es decir, tenemos un intervalo, nos fijamos si está acotado, cuál es el último punto, el punto de corte, y decimos, listo, ahí está nuestro supremo, directamente. Saludos.